Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Flores. En esta ocasión vamos a ver cómo agregarle subrutinas y funciones a su proyecto. Hemos estado trabajando con un proyecto que hace consultas a una tabla de base de datos, proveedores y partes que tenemos en Access 2003 y tiene este menú donde va a hacer altas, mostrar cambios a proveedores, partes y pedidos. Por ejemplo, la ventana de altas ya está diseñada la interfaz, aún no tiene código. Le doy a agregar, me permite meter datos, pero si yo le doy a agregar no pasa nada. Mostrar, aún no me muestra datos, solo tiene el control donde se deben mostrar los datos. Lo que vamos a ver es cómo poner ese código. Por ejemplo, en alta de proveedor yo tengo esta ventana y quiero que cuando le den clic estos datos se carguen en la base de datos. Entonces en el evento clic de este botón, selecciono el botón, me voy al evento clic y aquí está la subrutina donde se va a ejecutar el código. Esta subrutina me la da directamente el Shard Develop. Entonces ya estoy creando las subrutinas de mi proyecto. Aquí debo analizar qué es lo que necesito hacer para dar de alta. Una cosa que necesito hacer es obtener los datos de los cuadros de texto, ¿sí? O sea, la información que el usuario me va a dar en los cuadros de texto la debo obtener y después la debo enviar a la base de datos. Otra cosa que pudiera querer hacer es, en el caso de la calificación, yo sé que la calificación debe ser numérica. Y yo debo revisar que cuando el usuario escriba un dato ahí, no sea un texto, no sea de tipo texto, sea numérico. Posiblemente algo que quiero hacer antes de enviar los datos a la base de datos es revisar la información. Ahorita lo estoy poniendo como comentario, pero esto es lo que yo necesito hacer. Para cada una de las funciones para sus eventos, ustedes deben hacer así, una lista de las cosas que deben hacer. Estas cosas se van a convertir después en código que ustedes van a sustituir en lugar del letrero, van a poner el código que realiza la operación que están indicando. Otra forma de hacerlo es a través de sus rutinas. Por ejemplo, obtener los datos de cuadro de texto, yo declaro una subrutina, le pongo por ejemplo private, le digo que es una subrutina, le pongo un nombre, le vamos a llamar obtener datos. Los nombres de las subrutinas no pueden llevar espacios ni acentos ni nada por el estilo. Al darle enter automáticamente me da el final de la subrutina. Entonces aquí sería, aquí debo meter el código para obtener los datos de los cuadros de texto, ¿sí? Aquí en lugar de meter el código, yo voy a llamar a la subrutina. Simplemente debo decirle obtener datos, ¿sí? Aquí yo le estoy indicando que debe ejecutar el código que se encuentra aquí. Aún el código no lo he metido, pero ya está el esqueleto de la subrutina. Revisar información la pudiera también meter como subrutina. Le podría yo poner entonces private sub revisar datos, vamos a ponerle, ¿sí? Y aquí le vamos a poner revisar datos de los cuadros de texto, ¿sí? O datos que capturó el usuario.
Y aquí llamo a la subrutina mi punto revisar datos. Finalmente, enviar a la base de datos pudiera ser también una subrutina. Ok, y aquí llamaría yo a la subrutina. Entonces aquí estoy diseñando el esqueleto de mi programa. Yo pongo las subrutinas que voy a necesitar y aquí las voy a llamar. Esto quiere decir que en el evento clic de este botón yo debo llamar a estas tres subrutinas, donde cada subrutina va a hacer diferentes cosas: obtener los datos, revisarlos y enviarlos a las bases de datos. ¿Cuántas subrutinas van a tener? Eso lo deciden ustedes dependiendo de lo que tengan que hacer en cada programa. Todos los programas son diferentes. No podemos decir que es correcto o es incorrecto que yo tenga una, dos, tres o cuatro o 10 rutinas. Eso va a depender de ustedes. Algunas recomendaciones es que las subrutinas no sean muy grandes, 25, 30 líneas. Que las subrutinas tengan cosas independientes unas de otra. Por ejemplo, yo puedo separar la funcionalidad de obtener datos con revisarlos. Aunque tienen algo que ver, los puedo poner aparte porque son dos cosas diferentes que estoy haciendo. Enviar información a la base de datos también es algo diferente. Aunque estoy trabajando con los mismos datos, no es lo mismo revisarlos que enviarlos a la base de datos. Entonces, estas pueden ser algunas ideas para que ustedes puedan dividirlo en subrutinas. Cuando son programas pequeños, esto no se divide tanto. ¿Sí? Incluso puede ser que no tengan subrutinas, puede ser que todo el código lo pongan acá. En programas pequeños, pues el código no será mucho y 25 o 30 líneas cabrán perfectamente dentro del evento del botón. Pero en programas grandes, conforme vayan realizando programas más grandes, va a ser conveniente dividir en subrutinas. Eso es todo.